uno y otro y se pueden interrumpir incluso las partes. Como quisieras, de hecho. No, no te mates. Yo te interrumpo, pero tú qué opinas, etcétera. Ok. Mira, yo he escrito, pero traigo ideas que podemos seguir comentando. ¿Tú también tienes ideas? Sí, sí, yo no tengo ninguna idea de posturas No, tú y yo coincidimos, de hecho, en muchas cuestiones. Salvo mi problema con la blasfemia y la... Pedimos al auditorio favor de tomar asiento. Buenas tardes. Es visión del Tecnológico de Monterrey formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. Para lograrlo, el modelo de formación integral de nuestra institución realiza diferentes actividades y en esta ocasión la Asociación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, ALRI, y la Sociedad de Alumnos de Periodismo y Medios de Información, SAPMI, les dan la más cordial bienvenida a nuestro evento, después de Charlie Hebdo, Impacto Mediático. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Claudia García Rubio, profesora del Departamento de Comunicación y de Estudios Humanísticos. La doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, quien fungirá como moderadora en el evento. Y el doctor Uriel Caballero González, profesor del Departamento de Comunicación y de Estudios Humanísticos. A continuación se leerán las semblanzas de nuestros invitados. Se les pide reservar los aplausos para el final de las mismas. Doctora Claudia García Rubio, doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de París, Panthéon-Assas. En la misma universidad obtuvo el máster en Medios y Multimedios en el Instituto Francés de Prensa. Desde 2004 es profesora del Departamento de Comunicación y del Doctorado en Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Entre sus áreas de interés se encuentra el estudio de los medios y la democracia. Entre sus publicaciones se encuentran Democracias de Opinión, Medios y Comunicación Política, donde colaboró como coordinadora, para entender la televisión en México, la televisión o Mexic y la prensa en el mundo. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Obtuvo en la UNAM mención honorífica en 3 ocasiones. La primera por el título de licenciatura en Derecho, la segunda por la maestría en Relaciones Internacionales y la tercera en el doctorado en Derecho. Su línea de investigación en estos grados se ha enfocado al estudio del derecho, soberanía y la globalización. Fue subdirectora de Investigación y Estudios Legislativos en el Sistema de Información Legislativa en la Emérita Cámara de Diputados. Ha participado como ponente en diversos foros académicos y realiza cursos especializados de Derecho Internacional en México, Costa Rica, Guatemala y la Universidad de Georgetown Law School University en Estados Unidos. Pertenece al grupo de expertos en Derecho Internacional Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha participado como profesora en los cursos de formación de personas del Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas de México. Actualmente es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctor Uriel Caballero González. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y es licenciado en Historia y Derecho. El doctor Uriel se especializa en cibercultura, comunicación intercultural y comunicación internacional. Es profesor a tiempo completo en el Departamento de Comunicación de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Uriel es profesor del Campus Ciudad de México desde 1992. Brindémosles un caluroso aplauso a nuestros invitados. Se recuerda al auditorio que al final del debate se dará un espacio en el cual se podrán formular preguntas a nuestros invitados. Nuestros compañeros de la asociación se encargarán de pasar el micrófono. Cedo la palabra a la doctora Ileana Rodríguez, quien fungirá como moderadora durante el evento. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes. Agradezco a la Asociación de ALRI, a Juan Pablo y a José Pablo y a todos los colegas que participan por haber organizado este evento que es de suma importancia. También agradezco a los ponentes por participar. Y la pregunta sería, obviamente ustedes ya tienen la información de cuáles fueron los hechos suscitados el 14 de enero en contra del semanario satírico Charlie Hebdo, que de manera reiterante o recurrente
manifiesta ideas en contra no solamente de la religión islámica, sino también en contra del catolicismo y otras religiones. Es decir, no es un ataque privativo de esa religión, sino es el formato similar al que tiene la revista Chamuco en México, de sátira a diversos personajes. Esto despertó la ira de los hermanos Kouachi, que atentaron en contra de este semanario, y el saldo en 3 días en Francia a partir del 14 de enero se remontó a 17 muertos, incluidos policías e incluido el mercado de comida kosher, que también implica no solo un atentado a la religión musulmana, sino también de carácter antisemita. En relación a ello y en ese contexto de ataque, preguntarle a los ponentes desde el punto de vista mediático, como expertos en comunicación que son, si este ataque puede emular o tener alguna analogía con el que se dio en el 11-0, en 2001-09, ¿no? En septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. ¿Habría un impacto similar en cuanto al tratamiento de este hecho? Sería una de las primeras preguntas para contextualizar la magnitud del evento. ¿Quién quiere comenzar? ¿Claudia? Gracias, Ileana. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por interesarse en el tema. Creo que es un tema que, conociendo la realidad de México, pues llama mucho la atención que en países muy, muy avanzados, en grandes democracias, pues estén presentando este tipo de situaciones. Antes de atacar la pregunta, ¿no?, o de abordar la pregunta, yo me permitiría hacer nada más algunas observaciones y recordar un poco de qué se trata este semanario de Charlie Hebdo. En realidad, Charlie Hebdo es un semanario que aparece en el año de 1968, pero no aparece por primera vez en ese año de 1968, sino que tiempo atrás se llamaba Harakiri, ¿sí? Harakiri Hebdo. Era un semanario de sátira, particularmente grandes caricaturistas, hombres todos realmente. Hay que tenerlo en mente esto, chicas, porque ustedes ven el tipo, no sé si pusieron cosas ahí atrás, pero el tipo de caricatura que estaban haciendo pues es muy masculino, claramente, con ese tipo de interés. Y en realidad tenían una vocación de estar agitando la conciencia en Francia, de un gran anticonformismo, de estar haciendo una crítica hacia esa sociedad. En realidad, Harakiri era entonces un semanario, se vendía bien, tenía una gran estabilidad con estos caricaturistas. En 1968 le hacen una caricatura y le dedican una portada al entonces presidente Charles de Gaulle, ¿no? Le hacen una portada. Y pues a Charles de Gaulle no le gusta para nada esa portada y dice, no, ya que se vayan estos cuates caricaturistas porque están tremendos, entran ya demasiado a una esfera de lo grosero, porque había muchas críticas en el plano de lo vulgar, en el plano de la grosería, en el plano de la provocación, y se acaba entonces ese semanario llamado Harakiri. Después entonces ellos dicen, bueno, pues eso no se acaba allí, en realidad tenemos que hacer otro semanario con otro nombre, lo bautizan Charlie, a propósito de Charles de Gaulle, ¿no? Y entonces a partir de allí tiene todo ese recorrido que nosotros más o menos llegamos a escuchar a propósito de estos atentados a principios del mes de enero. El punto tan importante que ellos consideraban que estaban haciendo es que uno de ellos, que se llamaba el profesor Sharon, no Sharon con S, sino con C. Entonces el profesor Sharon decía, pues en realidad gracias a nosotros que estuvimos agitando conciencias, que estuvimos señalando cuáles son las cosas que tiene que estar cambiando aquella Francia, se dio el mayo del 68 en realidad. A ese punto, ¿no? O sea, estaban queriendo como hacer una tarea de mucha sensibilización política, de sensibilizar el rol que estaba teniendo la mujer. Hay cosas que son entre simpáticas y otras, ahí tengo una, si quieren luego se las muestro, hacían videos, ¿no? El profesor Sharon hacía también videos y había una misión, había una vocación de hacer un tipo de periodismo para mover algo. Ese semanario tiene muchos problemas y déjenme revisar se interrumpe en 1981 porque no logran tener una estabilidad económica y se interrumpe en 1981. Pasa 10 años prácticamente fuera de circulación y en 1982 Charlie Hebdo,
porque se había quedado su nombre y demás, con muchos problemas con esta cuestión de quién iba a conservar el nombre de Charlie Hebdo, pero al final el profesor Sharon no lo tiene, sino se lo queda Charlie Hebdo, que es adquirido por una persona del sistema en realidad, una persona del sistema, una persona que estaba muy involucrado en una cierta economía francesa, que se llama Philippe Valla. Y a partir de allí hay una gran cantidad de caricaturistas que se quedan dentro de Charlie Hebdo, el profesor Sharon no, pero cambia, y aquí es por eso que me gustaría subrayar esto, cambia la línea del periódico, ¿no? Ese semanario ya no tenía esa visión de estar agitando a la sociedad francesa, sino hacer una provocación por todas partes. Si ustedes pueden ver, pues le abren al Image en el YouTube, en Google, y van a encontrarse las portadas y van a ver, por ejemplo, la portada del mes de diciembre pasado. Es una provocación hacia todos los lugares y muy particularmente tiene una provocación de tipo religioso, ¿sí? Está como muy recurrente todo este tipo de provocación. Viene entonces allí el gran supuesto, pero que me gustaría después regresar, no quiero acaparar el micrófono tampoco desde luego, pero que me gustaría regresar posiblemente más adelante, porque hay una afirmación en la que grupos terroristas o unos desequilibrados terroristas son los que atacan a Charlie Hebdo, ¿no? Debido a las portadas que habían estado haciendo. Particularmente ellos hicieron una reproducción de una portada en 2011, tiempo atrás, y una portada también más reciente, y que por esas portadas entonces se atacaba a Charlie Hebdo como una muestra de intolerancia y de querer erradicar este tipo de periódicos y matar entonces la libertad de expresión en Francia. Esa parte hoy en día es cuestionada en Francia, ¿sí? Esa parte es cuestionada, no es esa es la doxa, si ustedes quieren, es lo que todo el mundo habla y demás. Hubo esa llamada marcha republicana unos días después, el 11 de enero, en donde desfilaron por primera vez, así tan rápido, llegan jefes de Estado de varios lugares y llegan y desfilan todos. Por ahí me encontré una fotografía curiosa, si quieren luego se las paso para que la vean, en donde tenemos las fotografías de los medios mainstream, pero tenemos también una que otra fotografía que pone en duda cómo se desarrolló todo ese evento. El asunto es que realmente hay más hipótesis que esa hipótesis que estabas tú planteando hace un momento, ¿no? Esa hipótesis de que son fundamentalistas, terroristas, los que atacaron a Charlie Hebdo. Hoy en día estamos en una sociedad francesa que está poniendo en duda todo, los medios independientes están cuestionando también eso y no es una palabra dada ni resuelta. Particularmente se manejan dos hipótesis. La primera hipótesis es justamente esa, que son unos locos y demás, y otros obviamente también están hablando que se trata de una operación planificada y una provocación para suscitar el caos en la sociedad francesa, ¿no? Entonces, a ver qué dice Uriel. Ahí sería transversal con lo que también decía Moore respecto a la caída de las Torres Gemelas, la teoría del complot que no ha sido probada, ¿no? Pero en su magnitud lo emularías a lo que ocurrió respecto al impacto mediático, lo que ocurrió con Charlie Hebdo, con lo que ocurrió en su momento con la caída de las Torres Gemelas. Desde luego no tiene ningún punto de comparación la caída de las Torres Gemelas con lo que pasó con Charlie Hebdo, ¿no? O sea, en Charlie Hebdo al final se murieron 17 personas, o sea, la magnitud de lo de las Torres Gemelas fue muchísimo más amplio. También hay un proceso de revisión en Estados Unidos de las Torres Gemelas, ¿no? Hay una cuestión, porque por ejemplo arquitectos e ingenieros han hecho análisis y dicen eso no es posible, y hay muchos otros hallazgos que hacen que la tesis a lo menos de esos aviones que se estrellaron, Al Qaeda y demás, está claramente puesta en duda, y de esta misma manera aquí está puesta en duda igualmente. Uriel, esta
incidente pareciera ser que expone qué es más importante, la libertad de culto o la libertad de expresión. Charlie Hebdo no se cayó, Charlie Hebdo remontó de 700,000 ejemplares que distribuía a 5 millones de venta prometida. Todavía no termina de distribuir los 5 millones y se dice que aumentará a 7 millones la distribución del ejemplar donde dice «Tu es pardonné», hablando del atentado a los musulmanes, ¿no? Entonces, ¿existe esa disyuntiva entre estas dos libertades fundamentales? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por invitarme y tener la confianza. Iliana se fue directo a la pregunta de fondo o a la pregunta que me ha problematizado en las últimas semanas. A mí me parece que si se van a los periódicos y revisan la narrativa del día del atentado y del siguiente día y hacen un poquito análisis de discurso, se van a encontrar cómo rápidamente los medios de comunicación dominantes construyeron la narrativa de dos terroristas, dos yihadistas que atacan la libertad de expresión, ¿sí?, y que atentan con los valores más preciosos de Occidente. Y sin embargo los medios de comunicación poca atención pusieron en que estos terroristas yihadistas desquiciados nacieron en Francia, crecieron en Francia y eran ciudadanos franceses. Entonces tenemos aquí la primera disyuntiva entre las propias sociedades occidentales, europeas occidentales, que están generando esos propios terroristas y que buscan echarle la culpa a alguien que está a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de distancia. En segundo lugar, me parece que yo me he sentido incómodo con el discurso dominante que ahora está en revisión de considerar la libertad de expresión como un valor sacrosanto. Si nos vamos a valores sacrosantos, ponemos a la libertad de expresión al mismo nivel que la religión, en que es intocable. Entonces está el dogma de Mahoma, el dogma del cristiano y el dogma de la religión laica de Occidente, que te diría que la libertad de culto es intocable. Y sin embargo, en la misma Francia, la libertad de culto no es absoluta. Hoy, que es el día del 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, han de saber que en Francia está prohibido negar el holocausto. Está prohibido minimizar el holocausto. Multa, cárcel. Entonces, fíjense, ahí hay un límite a la libertad de expresión. Y buscando, preparándoles el material, me encontré que en la región de Alsacia-Moselle, que es una religión católica con una historia particular, que en historia todos van a ver, existe una ley regional contra la blasfemia. O sea, no solo es cuestionar el holocausto, sino hablar mal de Dios o hablar mal de una religión en público o escribir en un diario en contra de una religión en Alsacia-Mosela es un delito en la misma Francia. Curiosamente, esta ley creo que va a ser una víctima colateral del atentado a Charlie Hebdo, porque ahorita hay una campaña enorme de la masonería francesa para buscar derogarla. ¿Sí? Vean cómo quieren imponer el dogma de la libertad de expresión sobre pequeñas manifestaciones regionales que dicen yo soy francés pero tengo una historia diferente. Yo creo que Charlie Hebdo lo que hizo fue abusar de la libertad de expresión o la línea editorial. Cuando te presentas como una revista irresponsable, y ese es el encabezado, si ven las revistas, abajo del cintillo dice revista irresponsable. ¿Irresponsable qué es? No tengo responsabilidad ante la ley, no tengo responsabilidad ante la sociedad, y aparte de irresponsable soy anticatólico, antijudío, antimusulmán. En una sociedad, particularmente la francesa, que al menos en los últimos 20 años uno de los discursos dominantes fue el multiculturalismo. Y el multiculturalismo, ustedes lo sabrán, lo que busca es pues el acomodo de las minorías religiosas, de las minorías raciales, de las minorías sexuales en una sociedad mayoritaria. Y si esta sociedad mayoritaria no es capaz de garantizar el mínimo respeto a lo que piensan o a lo que son diferentes, pues el proyecto multicultural empieza a hacer agua por todos lados. En la misma tónica, respecto a la misma pregunta, ¿tú le das el mismo sentido? ¿Tú eres Charlie Hebdo o no eres Charlie Hebdo? Charlie Hebdo se volvió en el marketing más absoluto, ¿no? Era yo soy Charlie Hebdo por aquí, por allá, la fotografía, el globo de Charlie Hebdo, defensores de la libertad de expresión, defensores de la libertad de prensa,
Personalmente, Charlie Hebdo, a mí me parece que es muy irresponsable realmente. Ellos son muy honestos, dicen que es un periodismo irresponsable y claramente es un periodismo muy, muy irresponsable. O sea, ustedes realmente lo abren y chicas, ustedes hasta se ofenderían, ¿no? En realidad el sexo femenino se ofendería de ese Charlie Hebdo. Y nada más ahí yo diría una pequeña corrección: anticatólico, antimusulmán, pero no antijudío. No antijudío, y eso es fundamental en todo el contexto que está viviendo Francia. Es fundamental porque se trata de efectivamente, una vez que Francia necesitaba para construir o para seguir creciendo mucho, mano de obra barata por parte de aquellas colonias, ¿no? Entonces ahí estaba Argelia, ahí está Marruecos y demás, y los hacen llegar a Francia desde los años de 1960, 1970. ¡Boom! Ahí llegan familias enteras. Les dicen a los franceses, oigan, ustedes tienen que aceptarlos, ahí están, son franceses, son segunda generación, pues hay que integrarlos a todos, ¿no? Entonces los franceses, como sea, los han estado integrando, a pesar, a veces a regañadientes y a veces con dificultad, pero los han ido progresivamente integrando a su sociedad. Y ahora viene una especie de choque de civilizaciones, ¿no? En realidad, esto ya estaba advertido. Hay personas en Francia que desde 2011 están advirtiendo que vendría el choque de civilización hacia adentro de Francia, justamente a partir de una cuestión religiosa, y esta es la que detona esta cuestión religiosa, entre otras cosas lo de Charlie Hebdo. En Francia normalmente hay libertad de expresión, hay libertad de culto, hay libertad de todo, pero esta cuestión de cómo se está viendo en los medios de comunicación y cómo se ha ido construyendo el discurso de que son musulmanes, entonces hay toda una oleada mediática que invita a odiar en realidad a los musulmanes, ¿sí? Es una islamofobia, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Y ese odio al Islam es el que está avivando ese choque entre lo que antes se había pacificado de manera natural y gracias a la historia entre franceses y argelinos, entre franceses y gente que venía de otras zonas del Magreb igualmente. Y hoy en día se está intentando avivar esa cuestión religiosa. No sabemos si lo van a ganar. Yo a lo menos vería que este hecho o este conjunto de hechos, está lo de Charlie Hebdo y luego al siguiente día ustedes vieron la otra parafernalia de los rehenes que estaban afuera, habían entrado a un supermercado kosher, ¿no? Ustedes lo llegamos a ver todos, casi en directo. A mí me llegó extrañamente el aviso de AFP que tenía en directo a sus camarógrafos y demás, y que era una transmisión en vivo, y decía, bueno, ya véanlo. Y en realidad lo que estamos viendo es cómo se aviva el odio hacia el musulmán y se asocia hacia ser islamistas, lo cual es muy distinto, muy distinto ser un islamista a ser un musulmán, y los franceses lo saben bien. Una cosa es ser antimusulmán y eso es casi una falta ética, ¿no? Y el islamista es el que está dispuesto a hacer muchas cosas para acabar por imponer su propia religión en todas partes. Y creo que allí es donde estamos viendo un choque de civilización, a mi modo de ver, que hay ciertos condicionantes que se están poniendo muy claramente para que haya ese choque, no solamente en Francia, sino también a nivel global, porque ustedes saben que todo ahorita es a nivel global, y ese mismo choque se está viendo reflejado en Nigeria, lo llegaron a ver, en Turquía, que había manifestaciones en contra de Charlie Hebdo. Yo particularmente no me sentí tocada, lamento mucho porque Francia no es un país en donde haya disparos. La verdad no es un país donde haya disparos. Lamento mucho los hechos, pero yo no soy Charlie Hebdo, la verdad, no soy Charlie Hebdo. Sentí que eso era otra cosa, defender Charlie Hebdo era defender la irresponsabilidad frente a la ciudadanía, era ofender, era provocar, más que otra cosa. A mí me parecen unos provocadores
Nunca voy a decir que se acabe la libertad de prensa, que se acabe la libertad de expresión, chicos, lo saben bien, nunca lo voy a decir, pero en este caso es otra cosa. Estamos viendo actos de provocación que se vehiculan a través de los medios, pero que no es eso un tipo de periodismo que pueda llegar a construir algo en una sociedad que ya había amalgamado bien, que ya había integrado bien a los musulmanes, que ya estaban en una sociedad francesa con dificultades. En algún momento se impidió, por ejemplo, que las niñas que llevaban velo entraran a las escuelas. Se ha llegado a prohibir todo eso. Eso no ha sido fácil para la sociedad francesa. Y, sin embargo, ya estaba eso arreglado y viene ahora esta provocación y un marketing absoluto de yo soy Charlie Hebdo. Dirigentes llegaron inmediatamente a París a marchar con el presidente Hollande. Hollande, por cierto, con índices de popularidad bajísimos en toda su historia, ya es el presidente, algunos pensaban que ni siquiera podía terminar su periodo, y hoy en día vimos en esa marcha republicana el 11 de enero cómo estaba marchando con los demás franceses y con muchos otros dirigentes igualmente. ¿Sí? Lo cual también le sirvió mucho en términos de popularidad, entre otro tipo de consecuencias que ha habido con Charlie Hebdo. Entonces, me parecería como muy reductor decir, no, pues la religión sí y la libre expresión que se aplaste. No, creo que más bien ellos hicieron un uso verdaderamente muy irresponsable de Charlie Hebdo y se montaron en la historia que tenía Charlie Hebdo, porque Charlie Hebdo, como yo les platicaba, antes se llamaba Harakiri y sí tenía un propósito, digamos, de seguir agitando conciencias y que esa Francia estuviera avanzando. Pero en este caso nada más era agitar y provocar para promover algo, y que esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes están detrás de ese Charlie Hebdo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está financiando ese tipo de actos? ¿Efectivamente es gente de Al Qaeda? ¿Son otros islamistas? ¿O son otras personas? Y hay que saber hacer la valoración en un contexto muy difícil. ¿Por qué? Porque Francia no está acostumbrada a eso. Y hay una conmoción, hubo una conmoción posiblemente del tamaño y se equiparó al 11 de septiembre, pero a mí me parece que pues claramente no tiene la misma magnitud, ¿no? Bien, he leído en la prensa, y estamos en una sesión donde las palabras importan, que hay que señalar que fueron terroristas, precisamente para deslindar de una producción islamofóbica innecesaria. Porque si bien es cierto, los islamistas son musulmanes integracionistas, finalmente no todo musulmán integracionista es un terrorista. Entonces, sí hay que llamar a los que provocaron este acto como yihadistas y terroristas. Yemen reivindicó a las primeras horas o a las pocas horas de los tres días de atentados este crimen, y se ha podido probar un vínculo entre los hermanos Kawashi, entrenados por las franquicias de Al Qaeda. Entonces, esto es importante señalar. Y hablando de la libertad de expresión, que parecería irrestricta en el país donde nace la democracia moderna, sabemos que la democracia antigua nace en Grecia, pero la moderna nace en Francia, tras los postulados de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy día, Manuel Valls y el presidente Hollande se plantean quizá reducir la posibilidad del Internet para impedir la propaganda yihadista que encarrile a nuevos jóvenes adeptos. ¿Cómo observas la restricción en Internet, que al final es una restricción a la libertad de información y a la libertad de expresión? Bueno, antes de entrar con Internet me gustaría comentar algo. Si ustedes van a los vídeos del atentado, sobre todo el viernes, el día del mercado kosher, van a encontrar cómo las cámaras te ponen un mercado que dice Hypermarch, pero en ningún lugar visible, ni durante el asalto, ni antes del asalto, dice mercado kosher o comida kosher. Es muy interesante ver cómo los medios de comunicación luego dijeron, están asaltando un mercado judío. ¿Sí? Esto tiene implicaciones religiosas, y empezaron a construir la narrativa cuando en realidad era un atentado más o era un asalto. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con la etiqueta de yihadista, de terrorista, de origen argelino, como deslindándose un poquito del asunto, ¿no? Llama mucho la atención, si van a la hemeroteca, que en diciembre hubo al menos 2 atentados en Francia, al cual las autoridades no le quisieron poner etiqueta de atentados. Hubo uno, si mal no recuerdo, en el sur
de un islamista o alguien de religión islámica de origen ruandés que agarró su camión, se fue contra una multitud y mató a 11 personas gritando que Alá era grande, ¿sí? Y entonces la prensa internacional hizo un esfuerzo por deslindar. En realidad fue un accidente, en realidad se le descompusieron los frenos al pobre autobús. Una semana después, si mal no recuerdo, cerca de Loire hubo un atentado similar. Ahí hubo 6 muertos y casualmente el conductor también era alguien de origen islámico que gritaba Alá es grande. Y en ese momento los medios de comunicación franceses hicieron un enorme esfuerzo por decir, fueron accidentes, no hubo atentado, mantengan la calma. Cuando fue lo de Charlie Hebdo, cambió inmediatamente el asunto y cambió el discurso. De pronto se convirtió, es un atentado de corte islámico. La vinculación que tú estabas buscando en tu primera pregunta con el 11 de septiembre se da en este aspecto de la restricción de libertades. Más tardó de asentarse el humo de las Torres Gemelas cuando los norteamericanos empezaron a ver recortadas sus libertades. Y en una cultura como la norteamericana aceptaron el trato. Está bien, más seguridad, más control. Con todos los excesos que se han cometido en la NSA y que han sido documentados por Wikileaks, ¿sí? Donde realmente prácticamente se acabó la privacidad en Estados Unidos, o el concepto de privacidad como lo conocemos. Y en Francia, inmediatamente después del atentado, surgió desde el poder esa polémica, ¿sí? ¿Qué tal si restringimos libertad de expresión, privacidad, para garantizar seguridad? Me parece, y hubo un esfuerzo por vincularse con el 11 de septiembre simbólicamente. Yo creo que no hay comparación. El 11 de septiembre, por la magnitud del atentado, por el número de muertos y por la respuesta imperial de Estados Unidos, es muy diferente a la respuesta que yo esperaría de Francia. Y también tenemos que recordar que Francia estuvo mucho tiempo castigada después del 11 de septiembre, porque si bien fue solidaria con los atentados y con los muertos norteamericanos, no apoyó a George Bush en su invasión a Afganistán y a Irak. Entonces Francia y Alemania fueron castigados. Y ahora parecería ser que esta es la oportunidad para que Francia y Estados Unidos se aproximen en un tema en común, que es el terrorismo, y donde el ganador sería Estados Unidos, naturalmente, porque Francia tiene presencia geopolítica en regiones donde Estados Unidos históricamente no tiene. Y me refiero al Magreb, me refiero a toda la parte de esta africana, Níger, el Chad, Alto Volta, donde los americanos serían beneficiados de ser aliados de los franceses. ¿Y qué más quería comentar por aquí? Yo tampoco soy Charlie, pero les voy a contar por qué. No me gusta la cultura del eslogan. ¿Sí? Los eslogans son para Coca-Cola, son para aguas, son para las escuelas. Si lo quieren, todas las escuelas tienen eslogans, ¿a poco no? Pero no podemos poner eslogans para hablar de muertos, no podemos poner eslogans para la libertad de expresión. Y fíjense, la cultura del eslogan es tan trágica que la semana pasada hubo 50 intentos de registrar como marca registrada el Yes Soy Charlie. ¿Sí? O sea, hacer negocios, ponerlo en agua, ponerlo en camisetas y cobrar derechos de autor por eso. Fíjense cómo simbólicamente la muerte de personas, el choque de civilizaciones de pronto se convierte en algo mercantilista. ¿Y cuál era la otra? Bueno, esta es para la otra, pero luego les quiero mencionar una declaración de la ministra de Justicia francesa, Cristina, por cierto, hablando de religiones y de choques de religiones, pero después. Bueno, estas divisiones que se muestran en la sociedad, donde no ha habido las políticas públicas incluyentes de una comunidad u otra. Francia es de los principales estados con más población de origen musulmán y origen judío, que también va formando alianzas con Europa. Se presentaron a la gran marcha Angela Merkel y Rajoy, pero no fue Obama, porque Obama también en Estados Unidos tiene una comunidad muy amplia musulmana y judía. Dice mucho del interés geopolítico de unos estados y otros. Luigi Bonanate, discípulo de Bobbio en Terrorismo, un libro que tiene terrorismo, no lo adjudica y niega la teoría del choque de civilizaciones, sino más bien el interés económico. ¿Dónde residen los islamistas fundamentalmente? Posiblemente en una ficción, en el storytelling. Irak y Siria, donde hay petróleo. ¿Por qué entonces crear terroristas provenientes de esos lugares? ¿Cuál es el interés de estos países que se han visto atacados por grupos musulmanes en contra de una comunidad que curiosamente
tiene una capacidad económica importante. ¿Tú sí concibes que es una cuestión totalmente ideológica y de religiones? Yo separaría la cuestión de los musulmanes y de los judíos. Realmente posiblemente estemos ahí entrando en una cuestión y que estaba señalando al principio mi colega, que en realidad hablar de musulmanes y hablar de judíos es una cosa completamente distinta. ¿Por qué? En realidad no se pueden amalgamar estas religiones. De hecho, hay muchos judíos hoy en día que están queriendo salir de Francia. Hay todo un movimiento que está revisando y que está cuestionando la participación judía en Francia. Hay judíos que están diciendo vámonos a Israel, muchos de ellos, mientras que los musulmanes no, están completamente integrados. Ahorita hay una especie de fractura y por eso quiero disociar en términos de religiones el Islam y por otro lado el mundo judío, porque son cosas diferentes. De hecho, hubo, por ejemplo, inclusive una respuesta de muchos ciudadanos franceses hostil haber visto a Netanyahu marchando en primera línea al lado de Angela Merkel, al lado de Hollande y de otros presidentes, ¿no? Creo que allí, es que a mí hay cosas que todavía no me cuadran. Yo todavía sigo cuestionando, igual que muchos franceses que están haciéndolo, toda la historia. Si bien hubo un storytelling perfectamente arreglado y que posiblemente sea cierto, tampoco yo puedo decir que no lo sea, pero que cuadra, en donde cuadra todo, también es cierto que ahí tengo una fotografía, a ver si la podemos ver, en donde se ven los dirigentes en un primer plano y no hay nadie atrás. ¿No? No hay nadie allá atrás, a ver si la podemos, ahorita se las paso y la revisamos. O la cuestión, eso es más de facto, en donde aparece una carta de identidad de uno de estos hermanos, cuando uno se cuestiona, igualmente lo de los pasaportes en el 11 de septiembre. Entonces genera suspicacia en una sociedad en donde el derecho a la información, en donde la libertad de expresión está ganado, aunque hay muchas reservas igualmente, y en donde está sirviendo toda esta oleada para varias cosas. Una de ellas es para restringir la libertad de expresión en realidad. ¿Sí? Hay que defender siempre la libertad de expresión y hay que defender siempre la libertad de prensa, pero esto está sirviendo para bloquear Internet y para restringir en gran medida la libertad de expresión. Hay un caso muy particular y es muy francés, posiblemente ustedes no lo ubiquen, pero al mismo tiempo que se presenta todo esto de Charlie Hebdo, a un cómico, si ustedes quieren verlo como equivalente de Polo Polo, ¿no? Pero mucho más político, que se llama Dieudonné. A Dieudonné le impiden presentar su espectáculo le dicen por estar utilizando o por avivar el terrorismo, por actos terroristas, ¿sí? Le dicen, y no pueden, entonces ahora vienen nuevas restricciones a la libertad de expresión, particularmente en Internet, y viene entonces una paradoja, en nombre de la libertad de expresión, se puede expresar libremente Charlie Hebdo, pero entonces ya no se pueden expresar otros, y particularmente con el tema, y por eso lo separo, de lo judío. ¿Sí? En el caso de lo judío no se puede mezclar junto con lo musulmán, no se puede. ¿Por qué? Porque particularmente eso que tú estabas señalando y ustedes dos, que se cumplen 70 años de este llamado holocausto, ha habido gente que le han abierto procesos y que ha estado, no sé si en cárcel o no, como el doctor Faurisson, que ha cuestionado, por ejemplo, la existencia de las cámaras de gas. Su trabajo, por ejemplo, era de decir, a ver, yo lo que hago, explicaba en su método, es poder decir si un texto tiene contrasentido, dónde está el sentido y el contrasentido, dónde está la lógica y dónde cae en lo ilógico. Y entonces, por alguna razón, entra en ese tema y acaba diciendo, no, pues es que no cuadra, no hay cámaras de gas en realidad. Y allí hay una cuestión que se está abriendo hoy en día en Francia y
el antisionismo se traduce en un antisemitismo, lo cual se traduce en que hoy en día también es cierto que hay judíos que están saliendo de Francia y están diciendo, bueno, nosotros ya no nos sentimos bien en este país y vamos entonces a Francia. Esto de Charlie Hebdo, para mí, yo lo estaba anotando, tuvo una serie de impactos muy, muy importantes. Lo de la restricción de la libertad de prensa es una constatación. Eso en cualquier momento se van a poder cerrar y se va a pedir información. Lo que hizo Peña para México, lo ven, ¿no? En la reforma en telecomunicaciones, se está pretendiendo hacer pasar igualmente en Francia. Luego hay una gran desconfianza hoy en día en el sistema francés y en el sistema mediático, en términos generales. ¿Qué es lo que está pasando? Charlie Hebdo, entonces puede ser que restrinja la libertad de prensa. Puede ser que hoy en día les van a enseñar a los niños en la primaria y en la secundaria a tener confianza en los medios de comunicación. ¿Sí? La ministra de la Educación dice, pues entonces a todos los niños les vamos a poner a que hagan un periódico en su escuela para que aprendan el significado de la libertad de prensa, que lo defiendan y que acepten entonces y dejen de irse por estas teorías complotistas y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Luego, otro es el choque de civilizaciones, igualmente, hacia dentro de Francia, pero también hacia a nivel planetario, ¿no? Y relaciones internacionales. Yo no sé por qué tendríamos que invitar a un internacionalista realmente aquí, que nosotros, bueno, yo particularmente no lo soy, pero a mí me parece que hay una sinergia muchísimo más clara entre los líderes de este proyecto, ¿no?, que estamos viendo, en donde hay un acercamiento entre las naciones y que estaban marchando el 11 de enero. O sea, hay claramente allí toda una, pues como esa hiperclase, ¿no? Esa hiperclase que esos grandes dirigentes formaron una valla humana y se fueron juntos. Entonces, hay una serie de cosas que se están generando a través de este tema de Charlie Hebdo, y que el choque de civilizaciones posiblemente es lo que más a mí me llega a inspirar, y sacar, para regresar a los judíos de toda esta cuestión, no, al menos no ponerlo en el plano del mundo musulmán, sino ponerlo aparte. ¿Sí? No sé si me expliqué correctamente, porque son muchísimas cosas. Muchas gracias. Sí, cabe señalar que sí invitamos a la doctora Odette Colán, que es una destacada profesora europea en relaciones internacionales en este campus, pero empalmaba con una clase que ella tenía, entonces lamentamos que eso ocurriera. Pero, y por eso nos centramos en la parte de la comunicación más que la interpretación de las RIs, ¿verdad? Pero este choque que tú explicas ha puesto en evidencia un fenómeno muy importante en Europa, que es el rechazo de los representantes y partidos políticos a esta visión cosmopolita o multiculturalista. Ayer Syriza en Grecia obtuvo el triunfo por 36% contra Nueva Democracia, que tiene el 28%, pero lo más importante es en la fragmentación de partidos griegos, es la llegada de Aurora Dorada con 17 escaños al Congreso, que es un partido neonazi. Pero también Jean-Marie Le Pen en Francia, de ultraderecha, no se presentó a las manifestaciones y sí desprecia y repudia todo lo que tenga que ver con un componente que no obedezca a la República Francesa. ¿Cómo promover la tolerancia a partir de los propios partidos políticos cuando estamos viendo estas fisuras, incluso en Alemania con Pégida, donde uno de sus líderes acaba de renunciar por haber sido retratado vestido en Facebook como Hitler? ¿Cómo impedir que se propaga una islamofobia y un pensamiento contrario a las religiones si los propios partidos la están promoviendo para preservar su propia identidad? Bueno, es difícil hablar de partidos políticos con el desprestigio tan enorme que traen en algunos países. A mí me parece que las fuerzas políticas dominantes tradicionales, hablando los viejos partidos socialistas y los viejos partidos populares en Europa, están erosionados y están dando espacio, después de una larga crisis económica, a nuevas agrupaciones políticas, algunas radicales, otras no radicales. Habría que ver caso por caso.
volviendo un poco al tema que comentaba Claudia, de los medios de comunicación, hay cosas que hay que analizar y no irnos con las fintas. ¿Han visto en un mapa dónde está Yemen? Busquen en alguna agencia de viajes qué tan fácil es viajar a Sanaa, la capital del Yemen. Qué tan fácil es obtener una visa. ¿Sí? O sea, esa historia de que estos yihadistas de origen argelino obtuvieron armas y fueron entrenados en el Yemen, a mí me cuesta trabajo. O sea, cualquier avión que llegue del Yemen en Europa Occidental va a estar marcado con seguridad extrema y van a ver quién llegó, quién se fue, cómo llegó, ¿sí? A mí algo que me preocupa un poco y me siento incómodo con el fenómeno Charlie Hebdo es esta versión unidireccional que además se acomoda mucho con el pensamiento dominante o la pensée unique francés, ¿verdad? Un concepto muy francés que es las ideas principales de los principales medios de comunicación, de los intelectuales, que se convierten en algo así como lo políticamente correcto, pero versión francesa. ¿Sí? Y por la reacción de Charlie Hebdo, parece ser que para ser políticamente correcto en este momento, o hace 2 semanas, había que ser de izquierda, había que ser ligeramente xenófobo, habría que ser antirreligioso, por no decir ateo completamente, ¿no? Y entonces vean la declaración que hace la ministra francesa Christiana Taubira, que dice: se puede dibujar todo, incluso el profeta, porque en Francia, en el país de Voltaire y la irreverencia, existe el derecho de mofarse de todas las religiones. ¿Sí? La propia ministra está dándole el elemento religioso al asunto. Y entonces aquí les pongo, nótese el lapsus lingua de la ministra, que eligió un ateo militante, Voltaire, como ejemplo del movimiento iluminista, en vez de mencionar un intelectual que enarbolara más adecuadamente los valores de la república laica. No hay que confundir laicismo con antirreligión, y aquí parece que estamos confundiendo el concepto. El atentado a la revista y el ataque a una tienda kosher son crímenes, pero se les quiere colocar en la dialéctica de religión igual a atraso, modernidad igual a ateísmo. Por eso, hasta en la prensa mexicana se han filtrado frases antirreligiosas. Y les traigo aquí en el Reforma del domingo, este señor, ¿quién es? Jorge Volpi, el novelista, ¿lo conocen? ¿Sí? Vean la ternura, la frase tan contundente. Nada es más pernicioso para una sociedad como la religión, en todas sus vertientes. A lo largo de la historia ha sido la mayor fuente de disputas y guerras, y en la época moderna siempre se ha opuesto a los avances científicos y a la razón. Y vean esta última frase. Pero el Islam no es sino una religión más, con sus fanáticos y sus moderados, cuya intervención en la vida pública ha de ser contenida y repudiada como cualquier otra, empezando por el cristianismo. O sea, aquí les golpeó a todo, ¿no? El artículo es a raíz de Charlie Hebdo, pero vean cómo este pensamiento dominante de izquierdas, ligeramente xenófobo y marcadamente ateo, ya hasta en México se sienten en la obligación de ponerlo como parte del discurso políticamente correcto. Muy bien, y esa tradición que tiene Francia, ¿no? Estaba recordando a un caricaturista, periodista y escritor que era Honoré Daumier, que también se burlaba de todos los segmentos de la población. Entonces, incluso estos semanarios satíricos pues recogen una tradición que es muy antigua respecto a la libertad de expresión en Francia. Vamos a ir concluyendo porque nos quedan 10 minutos y tenemos que dar parte a nuestros alumnos y alumnas para que ellos también participen y pregunten, pero ¿cuáles serían las lecciones en este caso? Pues lecciones, no sé, pero consecuencias, yo diría, para recapitular, que hubo un impacto muy claro en el plano sociopolítico. Se amalgamó una sociedad francesa, muchos hablan de una sociedad francesa blanca, que es la que fue Charlie y no los otros. Sí, una creciente popularidad de Hollande, todavía en el plano político, sociopolítico, porque logró marchar con los franceses que tanto lo estaban repudiando y logró marchar con ellos y estar como gran líder de todos ellos. El impacto en el plano educativo, porque ahora se lanza no solamente esto de confiar en los medios de comunicación, sino se promueve abiertamente la laicidad, el laicismo más bien.
el laicismo se promueve a gran escala, mientras que algunos estudiosos ven esto un cambio de civilización claramente en aquella Francia que pertenecía al antiguo régimen y que después de 1789 pasa como ese hombre nuevo y que ahora se reafirman esos valores pues que tú hablabas, ¿no? Masónicos, ¿no? Que tú decías, esos valores masónicos, como lo mencionaba Uriel, una libertad de expresión a geometría variable, ¿sí? Hay algunos que gozarán de esa libertad de expresión, pero otros no, y entonces estará el terrorismo como el principal escudo para limitar la libertad de expresión para unos y para otros no. Una consecuencia que yo veo es que se avivó la desconfianza en los medios de comunicación en términos generales. No estamos hablando de que Le Monde se salva o el Figaro y demás, sino hacia todo el sistema mediático francés en términos generales, y que Internet afloró como espacio de prensa independiente y que permitió entonces y está permitiendo conocer mucha información por allí. Un impacto también en el plano policíaco y que tiene que ver con la seguridad y un ambiente seguramente de vigilancia más total, porque pues hay un temor, ¿no?, de que pueda llegar a haber nuevos ataques. Impacto en las relaciones internacionales, porque hoy más que nunca Francia está del lado de los Estados Unidos, sin lugar a duda, y del Reino Unido, y está unido junto con ese bloque para luchar en contra del terrorismo. Recordemos, por ejemplo, que Francia no ha logrado entregar los Mistral que ya tenía palabrados y firmados con Rusia. Entonces, nunca antes había pasado en la historia, pero no logra entregar los Mistral y Rusia ya le está pidiendo qué pasó con los Mistral, ¿no? Ya habíamos acordado y Francia era un país confiable, entonces sirvió para elegir su bloque, ¿no? Todo esto muy, muy claramente. Y que estamos en un mundo global más que antes y vemos un choque de civilización que se pretende hacer o que está teniendo lugar a escala global. Antes lo que pasaba solamente en un país, allí se quedaba, pero aquí como se trata de los musulmanes, entonces escala al mundo musulmán y entonces el choque de civilización está allí visto, ¿no? Quedan muchas preguntas, quedan muchas cuestiones que hay que resolver en un contexto, en una Francia también muy complicado, ¿no? Por ejemplo, las elecciones del domingo pasado en Grecia, pero también la publicación de Houellebecq y su libro, que tal vez ustedes conozcan, que estaba haciendo afirmaciones también de gran provocación, como diciendo que iba el próximo presidente o que habría un presidente francés musulmán próximamente. Entonces, pues bueno, no me permitiría, ¿no?, dar una lección como tal, sino que a partir de allí se ven consecuencias en la vida político, social, cultural en Francia, que quedan muchas cosas por saber, quedan muchas cosas por entender y que de alguna manera ciertos investigadores habían ya advertido que esto iba a pasar desde hace a lo menos unos 5 años, ¿no? Bien, la tolerancia podría ser una lección, ¿no?, respecto a las diferencias religiosas. Kofi Annan, cuando era secretario general de Naciones Unidas, decía que el Internet promueve la organización civil, es un vehículo para promover a la organización civil, pero también para promover a la sociedad incivil. Cada vez más vemos que el Internet está pues manipulando muchas convicciones religiosas para atraer a los jóvenes. ¿Cuáles serían para ti en materia de comunicación y respecto a libertad de prensa alguna lección que deje este asunto? Sí. Si es que la hay. Sí, bueno, yo no sé si hay lecciones, como dice Claudia, pero tengo al menos 4 comentarios que quiero hacer. Fíjense, el que cambien los planes de estudio en las escuelas y digan confíen en los medios, me recuerda a Orwell, ¿sí? Y ahora es confía en el gran hermano, confía en el que te da la versión oficial, ¿no? Y desde chiquito te quieren adoctrinar. ¿Qué lecciones podríamos sacar? Si se puede sacar algo, ustedes que son estudiantes de Relaciones Internacionales y de Periodismo, hay que empezar a rescatar materias polvosas, libros polvosos y olvidados porque no son emprendedores, porque no dejan negocio, como deontología de los medios de comunicación,
ética de los medios de comunicación, responsabilidad del periodismo. ¿Sí? Ustedes van a escribir, ustedes van a trabajar en medios de comunicación y tienen que hacerse responsables de sus frases. Y a quién van a ofender y a quién no van a ofender. ¿Qué es lo que ha cambiado en la jugada? La tradición del periodismo satírico francés pues es de antes de la Revolución Francesa, pero antes eran franceses insultando a franceses. Ellos se aguantaban y ahí quedaba el asunto. Difícilmente hace 50 años sabríamos de Charlie Hebdo si no hubiéramos vivido en Francia. Ahora yo hago una caricatura en Francia y la audiencia es global, y la gente se entera en el mismo momento, y ustedes tienen que empezar a ser responsables sobre eso. Entonces yo pensaría que hay que tener más responsabilidad, más ética, más tolerancia, y ya que Claudia mencionó la civilización francesa, a la que yo quiero y respeto mucho, pues quiero dedicarles el último parrafito que puse, ¿no? Que digo, yo considero una desgracia para la civilización francesa que actualmente se use como estandarte para defender el derecho a la libertad de expresión a una revista satírica nihilista, cuando en el pasado Francia fue tierra de refugio de Madame Curie, de Émile Cioran o de Milan Kundera. ¿Sí? Nada más para poner diferencias de que hay argumentos para defender argumentos para defender la libertad de expresión. Bueno, pues regresamos el micrófono a Pablo y para que continúe con el protocolo de esta sesión. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por compartirnos sus conocimientos y la atención del público presente. Procederemos ahora a abrir una breve sesión de preguntas. Favor de alzar su mano para otorgarles el micrófono. Por acá tenemos unas preguntas. No, muy bien, me gustó mucho. Es una postura muy interesante. Nacionalismo y por otra parte el laicismo que también se protege. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son sus pronósticos para la línea política en Francia y en la Unión Europea en general, que es consecuente a este evento, y también qué consecuencias tendrían para nosotros los que no somos europeos ni franceses que queremos ir a estudiar o a vivir o a visitar estos países. Yo invocaría a mi abuela que decía, a donde fueres, haz lo que vieres. Es muy arriesgado sacar bolas de cristal y todo, pero a mí me parece que lo que va a haber en la Unión Europea hay mucha gente cuestionándose el pacto de Schengen, de la libre circulación. Tú has sabido que en los años pasados jóvenes franceses, jóvenes mexicanos como ustedes que se iban de mochilazo, como mi generación se iba, ¿no? Nos íbamos con 3 duros y una mochila y entrábamos a Europa y nadie nos molestaba. Y ahora detienen al mexicano, detienen al colombiano, y usted a dónde va y con quién se va a quedar y tal. A mí me parece que gente como tú, como del TEC, no va a tener problema. Vas a poder ir de intercambio a Francia, te van a preguntar más cosas, dónde estás, con quién vas, tu chequera que va a ser importante, un importante factor allí. Y lo que sí vas a empezar a notar, al menos en París, donde no cabe duda que uno se podía mover libremente por arriba o por abajo, pues posiblemente vas a ver más presencia de policía, más cámaras y un entorno un poquito más orwelliano. No les conviene, tú sabes que Francia recibe más de 70 millones de turistas. Entonces, ese equilibrio entre quién entra y quién sale, qué restricción pongo y quién no pongo, tiene implicaciones económicas fantásticas en un país de ese tipo, ¿no? Y de ahí a sacar la bola de cristal no lo sé, pero probablemente va a haber más preguntas. ¿Usted por qué quiere ir a Francia? ¿Y cuánto dinero tiene? ¿Y dónde va a estudiar? Y tal. Gracias. Y yo creo que posiblemente los franceses van a superar esto, porque en realidad, no sé, yo el tiempo que viví en Francia, superar no como lo dijo Peña, ¿no? A los 43, ya, supérenlo, no así, sino que llevan
años viviendo juntos, en realidad, son vecinos, son comunidades claramente cercanas y han aprendido a respetarse. Yo creo que si no hubiera una intervención con otro tipo de eventos que estuvieran avivando el odio, esa Francia estaría continuando como lo ha venido haciendo. Posiblemente si haya otro tipo de eventos como es de esta naturaleza tan fuertes, puede ser que sí empiecen a cambiar la ruta de las cosas. Hoy en día, por ejemplo, se habla de un apartheid, ¿no? en Francia y en ciertas zonas, en todos los suburbios se habla de ese apartheid, de cómo está operando. Creo que eso también es ganas de estar sacando lo peor en lugar de cicatrizar las heridas, ¿no? Yo creo que Francia y los franceses tienen esa madurez. La misma escuela lo ha fomentado, o sea, entre los niños hay claramente una cierta tolerancia y una gran comprensión el uno por el otro. Ya después vienen cuestiones de tipo político y tú mencionabas, por ejemplo, a Marine Le Pen, ¿no? Que ella sí efectivamente pues representa a un partido de extrema derecha, claramente, pero no tanto por cuestiones, yo lo vería, raciales o por cuestiones culturales, sino más bien por cuestiones económicas, que ella efectivamente quiere que Francia, o sea, uno de los planteamientos es que salga, por ejemplo, de la zona euro, como nosotros podríamos llegar a suponer que pasaría el día de mañana con Grecia, cuando pues ya después de las elecciones del domingo lo vimos, ¿no? Pero creo que Francia después de todo va a superar en el buen término todo esto por cómo han logrado convivir históricamente por generaciones y cómo se han ido integrando unos y otros a una nueva sociedad cultural. Sí, gracias. La mía también es en materia, la mía también es en materia política. ¿Creen que la aprobación de Sarkozy subió debido a su respuesta al ataque y creen que esto contribuya a la probabilidad de que regrese a la contienda por la presidencia en el futuro? Pues creo que a Sarkozy ya lo estaban ayudando, ¿no? Ya desde antes ya se veía como que lo querían ayudar para que regresara a la esfera pública y particularmente veo que puede llegar a una contienda. Efectivamente, el Partido Socialista hoy en día está muy mal parado porque hizo una serie de promesas que no las está cumpliendo y hay una gran decepción de ese pueblo francés de cara a la clase política. Yo veo muy difícil tampoco estaban muy encantados con Sarkozy, entonces más bien viene allí la cuestión de Le Pen como una posibilidad, aunque también están emergiendo otro tipo de partidos pequeños con ideas también muy nítidas y que yo creo que más bien ahí Marine Le Pen puede ser que tenga un mayor crecimiento que ya lo veíamos venir, ¿no? Cuando llegó a la presidencia en el 2008, ¿te acuerdas ese discurso de vamos a americanizar la política y la economía francesa? Y se acomodaría muy bien a este acercamiento entre Francia y Estados Unidos, que llegara Sarkozy a la presidencia. Sí, pero yo veo que también con Hollande está muy claro el acercamiento. Gracias. El tiempo de la sesión de preguntas ha terminado. Acá. Adelante, sí. Bueno, yo no soy alumna, soy exalumna, pero voy a preguntar. Estudié Relaciones Internacionales, pero siempre he estado muy pendiente de la cuestión mediática y creo que aquí sí es importante ver que lo que pasó de la marcha, a mí me da más miedo ver a los líderes marchando juntos que lo que pasó en Charlie Hebdo, la verdad. Sí, o sea, seamos sinceros. Te da más miedo verlos. Y una de las razones por las cuales fue muy criticado Netanyahu fue que a 3 personas estaba Mahmoud Abbas, que es el dirigente de Palestina. Entonces también ahí hay muchas cuestiones políticas internacionales metidas en Francia. Y como mencionaba el profesor, cuando Sarkozy entra a la presidencia, lo que quieren es regresar a Francia a la OTAN, que fue castigada cuando no apoyó a Estados Unidos en sus invasiones a Medio Oriente. Y ese partido es lo que ha estado intentando todo este tiempo, aunque Hollande está obligado a tratar con Estados Unidos,
porque no puedes no tratar con Estados Unidos políticamente, en política exterior, tienes que hacerlo. Entonces, no es que Hollande no trate porque, o en su política no pueda tratar, está obligado. Entonces, Sarkozy yo creo que lo que quiere es volver, y para mí es un ejemplo de que es una forma de convencer a los franceses de entrar a la guerra, ya sea en África, contra los grupos terroristas, o incluso en el Medio Oriente. Y pues hasta cierto punto creo que eso también responde a varias cuestiones económicas, ¿no? Ya sabemos que la guerra es una forma de reactivar la economía, y si estamos viendo esto ahorita, no nos extraña que en unos 5 años máximo ya veamos otra guerra en Medio Oriente. Entonces, esa es mi opinión. Claro, soy una recién graduada, entonces no sé mucho, pero… No, me parece muy interesante porque nos recuerda que Sarkozy él llevó la guerra a Libia, él hizo el trabajo sucio en Libia de derrocar a Gaddafi. Y si me permites una coda a tu comentario del desfile, muy provocador. A mí me da más pena no ver un funcionario mexicano de segundo nivel, ni en desfiles de estos tipos, ni en la ceremonia del 70 aniversario de Auschwitz, ni en ningún evento internacional donde se muestre solidaridad internacional. Me espanta ver la irrelevancia en relaciones internacionales de este régimen. Sí. Yo ahí tendría una respuesta, porque la política exterior a veces suele ser más papista que el Papa. El artículo 89, fracción 10, dispone la no intervención. México es un país por tradición no injerencista y pretende no participar en las problemáticas internacionales absteniéndose de opinar. Entonces, ciertamente, en su momento, Castañeda Guzmán, cuando era el canciller en la época foxista, precisamente tras la caída de las Torres Gemelas, él sí pedía sumarse a la política de Bush de combatir a Irak en ese momento, en el 2003, pero por supuesto, con base a ese artículo 89, fracción 10, se le negó esa posibilidad y él en ese momento argumentó que México debería estar más tras los intereses que los principios de la política exterior. De 1917 a la fecha, la Constitución sin duda ha evolucionado, el mundo es otro y quizás tendríamos que ser un poco más flexibles, pero la mayor crítica estuvo, por ejemplo, cuando el año pasado Peña Nieto sí dijo que participaría con las fuerzas de paz de la ONU, y la prensa mexicana, incluso el Senado, aquí está Dinora Arceta, era mi alumna en ese momento, quería tener un punto de acuerdo en contra del Ejecutivo por ese pronunciamiento que nunca se ejecutó. Entonces, ahí volvemos a ser más papistas que el Papa en la interpretación de la política internacional. Y en lo que a Raquel decía, seguramente eso viene. Si escucharon ustedes y leyeron ustedes, como buenos internacionalistas que son, el informe de la Unión que dio Obama el martes pasado a los republicanos ahora en el poder, sí refirió en un lacónico párrafo lo que había sucedido en la escuela en Pakistán y lo que había acusado en París. Nunca dijo Charlie Hebdo, dijo los actos terroristas en esas dos vertientes y pidió que cuando llegue el presupuesto se autorice para poder combatir en Irak y Siria a los yihadistas, pero después de haber citado ese párrafo. Entonces sí viene una nueva guerra, hay que estar atentos. Muy bien. Yo nada más ahí agregaría que esa guerra a la que fueron y que justificando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, en realidad nunca tuvo armas de destrucción masiva. La prensa colaboró en sensibilizar a la opinión pública de que tenían armas de destrucción masiva, conocemos la historia y ahora sabemos que ¿dónde están esas armas de destrucción masiva? El New York Times coadyuvó bastante en ese tipo de proceso para hacer la afirmación de que Saddam Hussein sí tenía armas y finalmente no lo tenía. Entonces yo reivindico sobre todo, y con esto me termino, el derecho a dudar, el derecho a dudar inclusive de los más altos funcionarios y de los más altos dirigentes del mundo, porque es en ese momento en el que dijeron, hay que ir a Irak. El mundo está en peligro debido a Irak. Gente irresponsable como Saddam Hussein no puede tener armas de destrucción masiva. ¿Y dónde están? ¿Cómo acabó Saddam Hussein después de todo esto? Entonces, el derecho a dudar para mí es así como lo máximo que tenemos y que no porque nos estén recetando los medios de comunicación constantemente una verdad, significa que nosotros hemos perdido la capacidad de cuestionar lo que nos están presentando. Gracias.
A continuación, presento a la presidenta de la Sociedad de Alumnos de Periodismo y Medios de Información, María Fernanda Hernández, quien dará un detalle de agradecimiento a nuestros invitados por su destacada participación y en que pedimos un fuerte aplauso. Asimismo, los invitamos a asistir a la conferencia The Future of Religions, Will the 21st Century be Shaped by High-Tech Gurus or by Religious Zealots, or are they the same thing?, impartida por el Dr. Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor del bestseller De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Ahorita ya empezó, es en Salón de Congresos 2. Gracias.